Fíjense que a mí esto me resulta muy ofensivo, porque hay un nivel de desprecio a la inteligencia por parte del Partido Nacional para reglamentar algo que es un abuso en principio y es una ilegalidad y es una ficción legal prácticamente. Este es un país donde se imponen acuerdos políticos y donde no existe constitución, pero fíjense que ellos orían a la oposición política a discutir un tema que debería de ser indiscutible porque es una situación prácticamente de juego político. O sea, ¿y la oposición cuál es el papel que debe jugar? ¿Caer en el juego o no permitir ni que se presente? Mire, caiga en el juego o no caiga en el juego, este hombre impone a todas luces porque tiene un nivel de control absoluto en el país. Fiscalía de rodillas, Corte Suprema de rodillas, los entes procuradores de rodillas. Entonces, ¿para dónde acude usted? Ni siquiera puede ir al Consejo Nacional Anticorrupción porque también es una farsa, es una mentira. Mire, aquí hay un proceso de construcciones y de manipulación y de manejo que realmente es despreciable. Entonces, caiga o no caiga en el juego con ellos, al final ellos van a hacer lo que quieran porque hay un control absoluto. La oposición, lógicamente, debe mantener una postura de rechazo absoluto a este proceso absurdo de reglamentación, porque el Congreso no reglamenta, el Congreso emite leyes y en este caso, imagínense que ellos dicen, vamos a ir a un proceso para que no haya un tercer periodo de reelección, hay que evitarlo a toda costa y son ellos los que violentan la ley, son ellos los que han generado el desprecio a las instituciones del Estado y son ellos los impolutos, realmente son tan hipócritas que, como ha dicho un analista social, este gobierno es tan cínico que es hasta transparente, es decir, no le importa. Ahora, pero ¿qué estrategia debe de tener la oposición para evitar tanta irregularidad y tanto atropello que ha venido cometiendo este gobierno? Mire, yo creo que es muy difícil para ellos. Tener un Congreso en el que no tienen mayoría es complicado. Pero son 88 tienen que tener que están en oposición en el Congreso en teoría. De verdad. Sí. Bueno, si yo sumo no encuentro realmente más de 30 personas. Entonces yo creo que en ese sentido el problema también es toda una estrategia política de fondo, porque hay un proceso de cooptación. Yo miro ahora en los distintos postes de acá de la publicidad y digo yo, puchi, que el gobierno sí está soltando pisto, porque veo mucha publicidad de otros partidos que no tienen plata, que no tienen dinero y seguramente viene esa plata del propio gobierno para cooptar esos intereses políticos. Eso ha pasado en el Congreso, ha habido un proceso de desmembramiento de la oposición al grado tal que tiene esos niveles de conflictividad y la oposición ha tenido mala suerte o mala conducción, pero que no tiene una cohesión en sus propios miembros. Se fueron desmembrando poco a poco. En algunos era natural porque algunos eran corruptos de antes. Entonces, su consecuencia iba a ser corrupción en el Congreso. Realmente la situación de la oposición política es complicada. ¿Y es distractor este tema de reglamentar la reelección o hay alguna trampa, algo atrás de eso? Mire, a mí me parece que todo el cinismo que se plantea en este proceso de reglamentación de la reelección no tiene otro hecho más que a los mismos hipócritas, a los mismos mentirosos, lavarse su propia cara con su propia mentira. Entonces realmente veo de fondo más un tema político frente a muchas personas que no razonan su voto y alguien que puede decir, miren, esos nacionalistas son buenos porque quieren reglamentar la reelección y son ellos mismos los que han implementado la reelección a toda costa. Un tema trillado, se amparan en el derecho humano que tiene Juan Orlando a ser reelecto. Bueno, yo creo que, claro, pero hay que ver el Comité de Derechos Humanos lo que ha dicho frente a la violación constitucional, en el caso que tuviéramos constitución, donde ha dicho que es completamente irregular e ilegal el proceso de reelección en Honduras. Así que el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha dicho hace 2 meses.